Bienvenidos a la historia de uno de los casos más extraños jamás registrados en la meseta de Ozark. Antes de comenzar, deja un comentario de dónde lo ves y la hora que lo escuchaste. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. Era 1908 y la meseta de Ozark estaba a punto de cambiar. El presidente Theodore Roosevelt acababa de crear por proclamación el Bosque Nacional Ozark, reservando casi 1 millón de acres a lo largo de Arkansas. La zona era conocida por sus suaves colinas, cuevas de piedra caliza y fuentes de agua cristalina, y la gente acudía a curarse de forma natural desde mediados del siglo XIX. Las montañas Boston se elevaban en la distancia, sus picos superando los 2000 pies. En este paisaje majestuoso, donde la niebla se aferraba a los valles y el sol se abría paso entre bosques de madera dura, se hallaba el Stillwater Health Resort, un edificio imponente encaramado al borde de un acantilado de piedra caliza que dominaba un afluente del río White. El complejo fue erigido en el otoño de 1902 por el Dr. Mortimer Harlow, un hombre tan respetado como polémico en el mundo de la medicina. De 6 pies de altura y postura tiesa que nunca se relajaba, Harlow había estudiado en las mejores escuelas de Estados Unidos y del exterior. Su fundación anunciaba algo más que descanso. Prometía la restauración completa a quienes sufrían de lo que eufemísticamente se llamaba agotamiento nervioso. Los anuncios que llenaban periódicos tan distantes como San Luis y Chicago prometían rejuvenecimiento científico, nuevos tratamientos y alivio para siempre de los males de la vida contemporánea. A la estación más cercana llegaban en trenes repletos de acaudalados viajeros del Medio Oeste, que recorrían las 10 millas restantes en carruaje por caminos serpenteantes de montaña hasta el solitario refugio. Lo que distinguía a Stillwater de los otros cientos de sanatorios de salud esparcidos por la zona era la apariencia de legitimidad científica del Dr. Harlow. A diferencia de los balnearios locales, que vivían de aguas minerales y aire puro, el médico aplicaba terapias europeas de vanguardia: hidroterapia, electroterapia, una misteriosa recalibración neurológica. Su experiencia respaldaba estas metodologías. Antes de establecer Stillwater, Harlow había escrito artículos para revistas médicas sobre el tratamiento de enfermedades nerviosas, pero sus compañeros decían que sus teorías iban demasiado lejos. La mente actual, escribió en un artículo de 1899, vive agobiada por una sobreexcitación. Nuestra época industrial agrede los sentidos y sobrecarga el sistema nervioso. Las alteraciones que de ellos se derivan, ansiedad, depresión, histeria, no son fallos fisiológicos, sino respuestas adaptativas a un ambiente no natural. El médico debe actuar sobre la neurona, restableciendo la tranquilidad por medios científicos. El edificio principal de Stillwater Health Resort era un edificio victoriano de ladrillo rojo y piedra caliza blanca, estilo Kirkbride, común en los asilos. Su parte administrativa central se elevaba a 3 pisos, con alas simétricas que se proyectaban hacia el exterior a ambos lados, escalonadas para garantizar que todas las habitaciones de pacientes recibieran luz natural, algo que el Dr. Harlow decía que era necesario para recuperarse. El diseño se había transformado del modelo de arquitectura de asilo a unos edificios con fachadas ornamentadas y herrajes decorativos que lo hacían parecer más un hotel que un lugar de tratamiento. A diferencia de los hospitales estatales, que albergaban a cientos de pacientes en condiciones cada vez más superpobladas, Stillwater no admitía más de 40 huéspedes a la vez y les garantizaba una atención individualizada y total discreción. Los jardines del complejo eran igualmente impresionantes: 20 acres de jardines paisajísticos con caminos sinuosos, bancos de meditación colocados para disfrutar de las vistas y una serie de pequeños pabellones donde los pacientes podían relajarse mientras tomaban aire fresco. Un manantial natural había sido canalizado en una piscina ornamental, y de ahí el agua se vertía en una serie de baños escalonados en el ala de hidroterapia. Según los folletos publicitarios archivados en archivos regionales, estas aguas tenían minerales que potenciaban los tratamientos eléctricos para restaurar las neuronas. El aislamiento de Stillwater no era casual, sino fundamental para el método de tratamiento de Harlow. La separación de la influencia que produjo el agotamiento nervioso, aclaró en misivas a potenciales pacientes, es el primer paso indispensable para la curación. Solo al ser sacada del contexto familiar y de los estímulos habituales,
la mente puede empezar a reajustar sus patrones. Esta filosofía explicaba su ubicación aislada y las políticas de comunicación con el exterior. Los pacientes solo podían enviar y recibir correo una vez por semana y las visitas eran solo una vez al mes con cita previa del médico. Para las familias ricas que dejaban a sus familiares problemáticos al cuidado de Harlow, estas reglas parecían sensatas, incluso necesarias. Las primeras décadas del siglo XX habían sido testigos de un creciente reconocimiento público de lo que entonces se conocía como neurastenia, un término amplio para todo, desde la ansiedad y la depresión, hasta enfermedades mentales más graves, el ajetreo de la vida moderna, las exigencias de los negocios y la sociedad, el bullicio y la aglomeración de las ciudades en expansión. Todo se atribuía a una supuesta epidemia de males nerviosos que afectaba especialmente a las clases altas que podían permitirse preocuparse por tales cosas. Los clientes de Stillwater se hicieron eco de esta demografía. Sus fichas de pacientes, parcialmente reconstruidas en investigaciones posteriores, son un catálogo de privilegios. Industriales arruinados tras fracasos comerciales, mujeres de sociedad diagnosticadas con disposición nerviosa, herederos y herederas afectados por latitud moral o apegos emocionales indebidos. Algunos habían sido internados por familiares preocupados, otros acudían por sus propios medios, atraídos por la discreción y efectividad del complejo. Según antiguos empleados, la rutina en Stillwater estaba estructurada para restaurar los ritmos naturales. Los enfermos se levantaban al amanecer para hacer ejercicios suaves de calistenia, y después tomaban el desayuno que les tenía asignado. Las mañanas eran para terapias personalizadas, hidroterapia para unos, estimulación eléctrica para otros, y para casi todos, consultas privadas con el propio doctor Harlow. Las tardes eran para la recreación supervisada, paseos por los jardines, música o terapia artística. Las noches terminaban con una cena temprana y un tiempo de descanso colectivo en el salón principal, donde Harlow ocasionalmente daba una charla sobre salud nerviosa antes de que los pacientes se retiraran a sus habitaciones a las 9 en punto. La primera señal de que algo andaba mal llegó en marzo de 1908, cuando un telegrama llegó a la oficina del sheriff en la capital del condado. El mensaje era simple, de un hombre llamado Ambrose Whitlock, quien decía que su hermana, Josephine, había estado cautiva en Stillwater durante más de un año. El telegrama, que todavía se encuentra en los archivos del condado, decía: Hermana Josephine detenida Stillwater Resort en contra de su voluntad. Las cartas revelan desesperación. Pido una investigación oficial. El sheriff, un hombre práctico llamado Vernon Hadley, descartó la alarma. Stillwater era, después de todo, un lugar bien considerado que servía a los ricos y poderosos. Harlow había donado mucho a la comunidad. Era un benefactor. La primera nota del sheriff Hadley en el telegrama, otra pelea familiar por el tratamiento, mostraba su incredulidad. Pero el deber lo llamó a viajar e investigar la queja. El viaje a Stillwater no fue sencillo, especialmente a principios de la primavera, cuando la nieve derretida y las lluvias estacionales transformaban las carreteras de montaña en lodo. El diario del sheriff Hadley, donado a la Sociedad Histórica del Condado por su nieta en 1957, narra un viaje de 4 horas a caballo, la última hora por un sendero cada vez más estrecho que serpenteaba hacia arriba a través del bosque, hasta que de repente se abrió para revelar el complejo, que se elevaba como un castillo en el acantilado, sus ventanas brillando bajo la luz de la tarde. Según el informe del sheriff, guardado en los archivos del condado y redescubierto durante una renovación del juzgado en 1952, su llegada a Stillwater fue acogedora, si no cálida. El doctor Harlow lo recibió en la puerta, con un traje sastre gris carbón. El médico era alto y delgado, con ojos agudos que parecían medir y analizar con precisión clínica. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y su barba recortada le daba un aire de autoridad. Hadley hizo notar en su informe que el médico hablaba con un acento que no podía identificar, europeo tal vez, aunque el médico decía haberse formado en Johns Hopkins en Baltimore. Sé que ha recibido quejas sobre uno de nuestros pacientes, dijo el doctor Harlow. Condujo al sheriff a una lujosa oficina cubierta de textos médicos y diplomas. Dichas preocupaciones, comprensibles por parte de familiares que echan de menos a sus seres queridos, son frecuentes en la rehabilitación. La señorita Whitlock está mejorando, pero la curación de las enfermedades nerviosas
Lleva tiempo y aislamiento de las causas que la llevaron a decaer. Entonces, el médico sacó un archivo abultado con los documentos de admisión de Josephine Whitlock firmados por su hermano 6 meses atrás, junto con las notas de tratamiento que mostraban una progresión de ansiedad aguda con rasgos paranoides a una estabilidad emergente con recaídas ocasionales. El sheriff Hadley, ajeno a la jerga médica y sorprendido por la aparente exhaustividad de la documentación, dijo que todo parecía estar en orden desde un punto de vista legal. Aún así, pidió hablar con la señorita Whitlock en privado, algo que el médico pareció esperar, sonriendo una sonrisa ensayada. Harlow llamó a un asistente, un hombre de hombros anchos conocido solo como señor Ingram, y le hizo un gesto para que llevara a la señorita Whitlock al solarium un momento. Mientras esperaban, el doctor Harlow le dio al sheriff un recorrido. El informe del sheriff describía pasillos inmaculados con pisos de madera y paredes pintadas de verde pálido y azul. El aire olía a ácido carbólico, apenas disimulado por lavanda y limón. Los enfermos, o huéspedes, como el médico se empeñaba en llamarlos, estaban dispersos en actividades terapéuticas. Leyendo en la biblioteca, paseando por los jardines bajo la supervisión del personal o reposando en solariums, donde amplias ventanas dejaban entrar chorros de luz, ninguno parecía preocupado, aunque el sheriff Hadley observó que la mayoría se mostraba sumisa y no lo miraba a los ojos cuando se presentaban. Las salas de hidroterapia dejaron al sheriff impresionado. Allí se sentaban los enfermos en bañeras de porcelana, con aguas a distintas temperaturas. Algunas tenían agitadores mecánicos que producían corrientes. Las aguas ricas en minerales y las temperaturas controladas, explicó el doctor Harlow, altera el sistema nervioso, especialmente cuando va seguida de una estimulación eléctrica suave. La sala de terapia eléctrica, sin embargo, permaneció cerrada. El médico dijo que los tratamientos estaban en curso y no podían interrumpirse. Cuando llegó el momento de presentar a la señorita Josephine Whitlock, el sheriff se encontró ante una mujer de unos 35 años, ataviada con un camisón de cuello alto en azul pálido. Su cabello estaba peinado de forma sencilla, pero impecable, y en apariencia se encontraba en perfectas condiciones. Pero algo en su comportamiento le llamó la atención al sheriff Hadley. Sus movimientos eran lentos, casi robóticos, y aunque sonreía y respondía coherentemente, sus palabras parecían memorizadas, carentes de espontaneidad. «Estoy bastante contenta aquí, sheriff», le dijo, con la voz controlada. «Mi hermano se preocupa demasiado. El doctor Harlow ha estado cuidándome, y estoy mejorando cada día. Dígale a Ambrose que regresaré a casa cuando el médico me dé de alta». Todo el tiempo de la entrevista, el doctor Harlow se quedó, asintiendo de vez en cuando a las respuestas de la señorita Whitlock. Cuando el sheriff la llamó a un lado, el médico intervino con su habitual tacto. «Temo que eso retrasaría a la señorita Whitlock», aclaró. «Las conversaciones sin compañía con personas externas a nuestra comunidad terapéutica pueden provocar una regresión. No querría estorbar su recuperación». El sheriff observó en su informe que la señorita Whitlock no reaccionó a este diálogo, ni decepción por habérsele negado una conversación privada, ni alivio por la intervención del médico. Su rostro permaneció amablemente neutro, sus manos dobladas pulcramente en su regazo. Cuando le preguntaron si quería irse de Stillwater, respondió con el mismo tono controlado: «Confío en el criterio del doctor Harlow sobre mi disponibilidad. Los tratamientos han funcionado». El sheriff Hadley abandonó Stillwater aquel día sin hacer más preguntas. Su informe determinó que, aunque el lugar era extraño, parecía estar proporcionando un cuidado adecuado, y la señorita Whitlock no presentaba signos evidentes de abuso. El caso podría haberse perdido en el mar de casos familiares de desacuerdo sobre la atención de la salud mental, pero lo que sucedió 3 semanas después cambió todo. Ambrose Whitlock, descontento con el juicio del sheriff, fue él mismo a Stillwater, apareciendo sin anunciar una mañana de abril. Según declararía posteriormente a la policía, el personal le denegó el acceso, afirmando que las visitas solo se permitían con cita previa y autorización del doctor Harlow. Cuando se negó a marcharse sin ver a su hermana, se armó una pelea, y el señor Whitlock fue arrastrado fuera de la propiedad por 2 hombres que trabajaban para el señor Whitlock. Lo que separó a Ambrose Whitlock de muchos parientes similares fue la tenacidad y, lo más importante, los recursos. Un hombre de negocios próspero con contactos en todo el estado,
Tenía los recursos y la voluntad de llevar el caso por la vía legal. En una declaración jurada ante el Tribunal de Circuito, Whitlock juró evidencia que contradecía los documentos que le había mostrado al sheriff Hadley. Sus documentos de admisión firmados, testificó, habían sido manipulados. El certificado original había dado 4 semanas de baja por agotamiento nervioso, no un compromiso de tiempo indefinido como el Dr. Harlow había introducido. Aún más convincentes fueron las cartas que Whitlock trajo. Cartas de su hermana de sus primeros 2 meses en Stillwater, antes de que las comunicaciones se detuvieran abruptamente. Las primeras cartas eran recetas de tratamientos comunes, reposo, dietas, baños medicinales, pero el tono se transformó en la correspondencia posterior. El médico ha iniciado nuevos tratamientos, escribió en una de sus cartas, algo con electricidad. Mis pensamientos se sienten extraños después, desconectados. Le dije que quería parar, pero dice que son necesarias para recuperarme. La última carta, 3 semanas después de su llegada, era especialmente perturbadora. Ambrose, tengo que salir de aquí. Algo anda mal. Los pacientes desaparecen de los pisos de arriba y nunca vuelven a aparecer. Escucho ruidos por la noche en los pisos de abajo, no gritos, algo peor, como un lamento vacío. El doctor H me mira raro ahora, dice que soy inmune a la sedación terapéutica. Ven pronto, por favor. Determinado a liberar a su hermana, Whitlock consultó a un abogado en Springfield, Missouri. El abogado que contrató, Harrison Pruitt, se había hecho una reputación por desafiar los compromisos involuntarios. Pruitt empezó a indagar en Stillwater y descubrió que a pesar de su apariencia sofisticada y clientela exclusiva, el complejo nunca había sido licenciado como centro médico. Era un área gris legal. No era un hospital. No era un hotel. Y el Dr. Harlow sin la supervisión necesaria de las instituciones oficiales. Pero aún más perturbadores fueron los tratos financieros que Pruitt destapó. Los pacientes de Stillwater solían llegar con posesiones considerables, las cuales quedaban bajo el cuidado del médico mientras duraba el tratamiento. A los familiares que preguntaban por el dinero, se les entregaban cuentas detalladas de los gastos terapéuticos, que solían agotar las reservas familiares. En algunos casos, los pacientes que habían llegado siendo ricos habían sido declarados legalmente incompetentes, con el Dr. Harlow nombrado su tutor legal. Tras una búsqueda discreta, Pruitt encontró a 2 exempleados dispuestos a jurar declaraciones sobre lo que ocurría en Stillwater. Una cocinera llamada Mabel Ransom dijo que oía hablar de pacientes que se llevaban a las habitaciones tranquilas cuando se ponían difíciles. Un jardinero, Wesley Porter, dijo que le habían dicho que construyera lo que parecían ser aparatos de sujeción disfrazados de equipo terapéutico. Ambos habían renunciado a Stillwater en cuestión de meses, sacudidos por lo que habían visto, pero temerosos de ir en contra de una figura tan poderosa como el Dr. Harlow. Con declaraciones juradas de familiares de otros pacientes y registros financieros sospechosos en la mano, el abogado Pruitt consiguió una orden judicial para inspeccionar Stillwater y examinar a todos los pacientes por un médico independiente. Cuando el sheriff Hadley volvió al complejo el 17 de mayo de 1908 con el Dr. Elias Thornton, un neurólogo de San Luis, y 2 asistentes, llegaron y encontraron las puertas cerradas con llave y la casa aparentemente vacía. El silencio los envolvió. No salía humo de las chimeneas, aunque el aire de la mañana era frío. No se veía ninguna forma moverse tras las ventanas. Los jardines, tan cuidados en la última visita del sheriff, estaban descuidados. La hierba se abría paso entre la grava. Cuando nadie respondió a los golpes, el sheriff Hadley citó la orden judicial y derribó una puerta lateral. Stillwater estaba en un estado inquietante. Las recepciones y los espacios comunes estaban impecables, como si esperaran a invitados que nunca llegaron. En el comedor, las mesas estaban puestas con la mejor porcelana y plata, las copas de agua llenas, las servilletas dobladas. Una cena interrumpida justo antes de empezar. Pero la cocina estaba fría y vacía, sin comida cociéndose. La oficina administrativa, donde el sheriff Hadley se había reunido con el Dr. Harlow, parecía ilesa. Los mismos libros de medicina cubrían las estanterías. Los mismos diplomas colgaban de las paredes. Pero los cajones del escritorio estaban vacíos y los archivadores llenos solo de formularios en blanco y cartas antiguas. No había registros de pacientes, nada que indicara quién había sido tratado allí, qué procedimientos se habían realizado.
Aún más desconcertante fue lo que el equipo de búsqueda descubrió cuando entraron en el edificio, más allá de las áreas comunes y en las salas de pacientes. Las habitaciones de los pisos superiores, aunque enseñadas a las visitas y en las que se alojaban pacientes que eran visitados regularmente por sus familiares, eran cómodas y lujosas, en consonancia con la fama del lugar. Pero a medida que el equipo de búsqueda se adentraba en los niveles inferiores, el ambiente se transformó. El sótano, supuestamente para hidroterapia y otras formas de terapia médica, tenía una serie de pequeñas celdas sin ventanas, cerradas con cerraduras pesadas. A diferencia de las habitaciones de arriba, espacios claros y ventilados, estas cámaras tenían marcos de cama de hierro atornillados al suelo y correas de cuero adjuntas. Las paredes estaban desnudas, salvo por manchas de humedad y arañazos. Una habitación separada albergaba estantes llenos de frascos farmacéuticos, la mayoría sin etiqueta o identificados solo por números e iniciales. El doctor Thornton, al revisar estos fármacos, reconoció varios sedantes fuertes y compuestos experimentales, algunos de ellos importados de Europa y no aprobados para uso médico en Estados Unidos. Su informe, presentado en la corte y luego publicado en una revista médica, planteaba serias dudas sobre las dosis que se estaban proporcionando y la aparente falta de protocolos para controlar las reacciones de los pacientes. Algunas de estas mezclas, anotó, llevan láudano e hidrato de cloral en proporciones que exceden en mucho los límites terapéuticos por márgenes peligrosos. Otras parecen ser preparaciones experimentales de las que poco se sabe sobre sus efectos en la neurofisiología humana. La mezcla de estas sustancias con la estimulación eléctrica, como sugieren los equipos hallados en el lugar, crea serios riesgos para las facultades mentales. Lo más perturbador fue lo que el equipo de búsqueda no encontró. Gente. Ni un solo paciente, personal o administrador quedaba en el edificio. Las cosas de los pacientes en las habitaciones parecían abandonos apresurados, cajones entreabiertos, ropa tirada, cartas personales esparcidas. En el consultorio del doctor, el archivador estaba vacío, cenizas en la chimenea, señal de que se habían quemado documentos recientemente. El enigma se intensificó cuando los investigadores descubrieron un pasadizo oculto tras una estantería en el estudio privado del médico, que revelaba una escalera subterránea que descendía por debajo del sótano. Esta área secreta albergaba un laboratorio con equipo médico avanzado, extraños dispositivos eléctricos y montañas de notas codificadas que tardarían meses en descifrarse parcialmente por expertos. El laboratorio no se parecía en nada a los laboratorios médicos de la época. Junto a microscopios, centrifugadoras, retortas de vidrio para preparaciones farmacéuticas, había aparatos de propósito más dudoso. Una silla con sujeciones y cables eléctricos ocupaba una esquina. Los armarios cercanos estaban llenos de diarios manuscritos, sus páginas repletas del mismo código que había visto en las notas sueltas esparcidas por las mesas. Los trozos descifrados revelaron algo mucho más oscuro que la simple explotación financiera. El doctor Harlow había estado practicando en secreto una forma no autorizada de tranquilidad terapéutica permanente que consistía en drogar y estimular eléctricamente ciertas partes del cerebro, convirtiendo a los pacientes en seres dóciles y obedientes que aún podían llevar a cabo funciones básicas. Sus escritos explicaban cómo liberarse de la tiranía de los pensamientos negativos y la paz que se experimenta al acallar el diálogo interno. Los pacientes se escalonaban en función de su capacidad de respuesta al tratamiento, y los que mejor respondían eran desplazados a los niveles inferiores para una intervención más intensiva. Los casos más exitosos se informaban como conformes perfectos, sin resistencia ni memoria de angustia previa. Un extracto especialmente inquietante, descifrado por un criptógrafo de la agencia de detectives Pinkerton, revelaba el objetivo perfecto. El sujeto muestra la pérdida de voluntad propia, pero conserva la funcionalidad. Obedece órdenes sin pensar. No tiene lenguaje espontáneo, no muestra emoción o acción independiente. Cuando no se le interpela directamente, queda en una actitud contemplativa, presente corporalmente, pero ausente mentalmente. La investigación del Dr. Harlow y sus pacientes desaparecidos desencadenaron una de las mayores cacerías humanas en la historia de Ozark. Se vigilaron las estaciones de tren, se telegrafió a los condados vecinos y se formaron partidas de búsqueda para peinar la naturaleza. Se publicaron anuncios en periódicos de toda la zona,
preguntando por vagones o carruajes que pudieran haber transportado a casi 40 personas desde el lugar aislado. La logística de tal movimiento parecía imposible. La única carretera que conducía a Stillwater podía soportar carruajes, pero transportar a tanta gente requeriría varios carruajes y mucho tiempo, lo que aumentaría el riesgo de ser descubierto. Pero ninguna caballeriza local dijo rentar vehículos al complejo, y ningún carretero admitió llevar pasajeros desde el lugar. Era como si toda la gente de Stillwater se hubiera esfumado. La primera pista llegó 3 días después del descubrimiento del complejo abandonado, cuando un cazador local descubrió una maleta de cuero cara parcialmente sumergida en el río a 10 millas aguas abajo de Stillwater. Entre el material inundado se encontraban documentos personales que revelaban la identidad del propietario como el Dr. Mortimer Harlow y un diario codificado de la misma manera que las notas de laboratorio. Más inquietante, la maleta contenía miles en efectivo y bonos negociables, no el tipo de cosa que uno simplemente dejaría atrás. El estado de la maleta y el lugar en el que se encontraba indicaron que se había perdido accidentalmente en vez de haber sido tirada a propósito. Este hallazgo desató una búsqueda por las orillas del río y el bosque aledaño, con perros rastreadores y hombres de la madera conocedores del terreno. El esfuerzo no trajo resultados inmediatos, pero sentó una teoría que dirigiría la investigación futura. El médico y sus pacientes habían intentado escapar por el desierto en vez de por las carreteras abiertas. El 23 de mayo, el enigma se profundizó cuando se encontraron 2 cuerpos en un barranco cerca de la frontera de Arkansas. Ambos eran hombres, vestidos como sirvientes de Stillwater. El médico forense dictaminó que habían estado muertos alrededor de una semana y que la causa de la muerte fue por heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. No se hallaron armas en el lugar y la disposición de los cuerpos indicaba que habían sido colocados allí tras la muerte. Estos macabros hallazgos intensificaron la búsqueda, pero revelaron poco más. Testigos en un pueblo cercano, 30 millas al sur, dijeron haber visto a un grupo de hombres bien vestidos subir a un vagón de tren privado antes del amanecer varios días antes. La descripción coincidía con algunos de los pacientes habituales de Stillwater, pero los testigos se percataron de su extraño comportamiento. Se movían al unísono, solo hablaban si se les hablaba, y no reaccionaron cuando uno de ellos se desplomó momentáneamente en la plataforma antes de ser ayudado a levantarse. Las semanas fueron pasando sin más hallazgos, y las teorías se multiplicaron. Algunos dijeron que el doctor Harlow, avisado de la inminente investigación, había cerrado su práctica, silenciado a posibles testigos entre su personal y huido con sus pacientes más lucrativos para continuar practicando en otro lugar. Otros pensaron en algo más oscuro, que el médico, antes de ser descubierto en sus experimentos, había destruido todas las pruebas, incluidos los humanos. El folclore local se aferró a explicaciones más oscuras. Se contaban historias de cuevas secretas debajo de Stillwater, donde el doctor experimentaba, o de pacientes convertidos en trabajadores sin mente vendidos a operaciones mineras al otro lado de la frontera. Dichos rumores, aunque descartados por la policía, mostraban el nivel de conmoción que el caso había causado en toda la región. El caso dio un giro inesperado en julio de 1908, cuando un sanatorio de Colorado informó haber ingresado a una mujer que coincidía con la descripción de Josephine Whitlock. La mujer, hallada vagando desorientada cerca de una estación de tren sin identificación ni memoria de cómo había llegado, decía poco, pero a veces mencionaba un agua quieta y alguien llamado Harlow. Cuando Ambrose Whitlock fue a Colorado a reconocerla, confirmó que era su hermana, pero transformada. Según los informes médicos, Josephine mostraba signos de lo que ahora se conocería como amnesia disociativa, provocada por un trauma psicológico. Era capaz de hacer cosas simples, alimentarse, vestirse, seguir instrucciones simples, pero no reconocía a su hermano ni recordaba nada de su vida antes de Stillwater. Aún más alarmante, mostraba signos de manipulación farmacológica masiva, con análisis de sangre que revelaban restos de múltiples compuestos experimentales catalogados en el laboratorio de Harlow. El médico que la atendió en el sanatorio de Colorado, Harold Merrick, dejó constancia de su estado en unas notas de caso que más tarde se publicaron en el American Journal of Psychiatry. La paciente muestra un tipo de amnesia muy extraño, escribió. Mientras que la amnesia generalmente afecta a sucesos traumáticos o periodos de tiempo, la señorita Whitlock carece de amnesia sobre su propia identidad.
pero conserva el conocimiento general. Puede nombrar cosas familiares, conoce las reglas sociales, sigue instrucciones complejas, pero no parece tener preferencias, deseos, historia propia. Lo que más inquietó a su hermano fue la llanura emocional de Josephine. Una vez descrita como animada y terca, ahora no mostraba ni alegría ni dolor, sin importar lo que sucediera. Cuando le enseñaron fotos familiares, las observó con curiosidad, pero sin reconocerlas. Cuando le contaron sobre la muerte de sus padres hace años, lo reconoció con la misma complacencia con la que aceptaría una taza de té. La única vez que demostró algo parecido a una emoción fue durante una tormenta eléctrica. El ruido de los truenos la hizo retroceder a una esquina, abrazándose a sí misma y repitiendo, «El silencio llega después del trueno». En los meses que siguieron, se descubrieron 3 expacientes más de Stillwater en situaciones similares, abandonados en hospitales de 4 estados diferentes. Todos tenían los mismos síntomas. Nadie pudo decir lo que había ocurrido en el complejo o cómo habían llegado a donde fueron encontrados. La mayoría mostraba la misma conformidad escalofriante que el sheriff Hadley había observado en Josephine Whitlock en su primera visita, respondiendo a las preguntas con vagas cortesías, pero sin mostrar angustia, curiosidad o deseo de saber sobre sus destinos. El doctor, un neurólogo que estudió en un hospital de Baltimore a algunos de estos pacientes recuperados, Montgomery Stapp, los describió como complacencia artificial, ausencia total de ansiedad o preocupación ante cualquier situación, sugestionabilidad extrema y mínima acción espontánea. En un trabajo leído ante la Asociación Americana de Psiquiatría en 1909, el doctor Stapp propuso que estas personas habían sido alteradas radicalmente en su voluntad por medios químicos y posiblemente eléctricos, convirtiéndose en vasos huecos que conservaban la apariencia humana, pero carecían de individualidad. Los exámenes físicos revelaron más evidencia perturbadora de los métodos de Harlow. Algunos pacientes presentaban pequeñas cicatrices simétricas en las sienes, marcas de repetidos contactos eléctricos. Otros tenían marcas de cirugía en la base del cráneo, donde el tronco encefálico se conecta con la columna vertebral. Un punto que el doctor Stapp determinó que rige partes importantes de la conciencia y la función autónoma. Los análisis de sangre mostraron restos de sustancias similares a las del laboratorio abandonado de Harlow, lo que indicaba una exposición continua a los agentes químicos. La mayoría de los pacientes recuperados mostraron una extraña relación con el lenguaje. Podían hablar si se les hablaba y obedecían órdenes simples, pero no hablaban por iniciativa propia. Cuando hablaban de manera espontánea, generalmente era para pedir cosas elementales, comida, agua, uso de instalaciones, en un lenguaje sencillo y directo, sin preferencias. ¿Puedo tomar agua? En vez de tengo sed, o quisiera un trago. Igualmente sorprendente era su conducta cuando se les dejaba solos. En vez de interactuar o explorar, la mayoría se sentaba sin hacer nada, mirando hacia adelante sin una razón, hasta que alguien les decía qué hacer. El doctor Stapp relató haber visto a un antiguo paciente a través de un espejo unidireccional durante más de 4 horas. El hombre se quedó sentado en el mismo lugar, casi sin parpadear, hasta que un asistente entró para llevárselo al comedor. El paradero de los pacientes restantes, al menos una veintena, según los registros parciales del complejo, aún se desconoce. Igualmente enigmático es lo que le ocurrió al propio Dr. Harlow. A pesar de años de búsqueda, nunca se encontró rastro de lo que le sucedió tras dejar Stillwater. Avistamientos no confirmados llegaron hasta San Francisco y Nueva Orleans, y continuaron los rumores sobre un centro de salud similar que funcionó brevemente en el norte de México, desapareciendo justo cuando los investigadores se acercaban. Las cuestiones financieras del caso también eran elusivas. Aunque los libros mostraban que se habían transferido grandes cantidades a bancos controlados por Harlow, esas cuentas se habían vaciado sistemáticamente en las semanas anteriores a la deserción de Stillwater. El dinero finalmente se siguió hasta un banco privado en Suiza, donde las leyes de secreto bancario cerraron la investigación. Tal vez la nota al pie más escalofriante del caso Stillwater llegó en 1916, cuando un médico respetado de Viena escribió una monografía sobre tratamientos experimentales para enfermedades mentales. El informe incluía instrucciones precisas para inducir estados de disociación terapéutica mediante la administración gradual de ciertas sustancias, unas instrucciones sorprendentemente similares
a las que contenían las notas descifradas de Harlow. El autor se refirió a una carta que había intercambiado con un colega americano no identificado, cuyo trabajo habría dado resultados sorprendentes. Cuando la policía lo interrogó, el médico dijo que la información le había llegado a través de cartas anónimas, cuyos originales, lamentablemente, se habían perdido en un incendio en el laboratorio. El Stillwater Health Resort quedó abandonado durante décadas, alimentando leyendas locales y atrayendo a aventureros que buscaban emociones fuertes. Se contaban historias de sucesos extraños que habían ocurrido a quienes se adentraban en sus dominios. Somnolencia inexplicable, lagunas de memoria, la sensación de ser observado por ojos invisibles. Si estos informes representaban sugestión psicológica o algo más tangible en el aire, aún no se sabe. En 1943, durante una tormenta eléctrica, un rayo impactó en el edificio principal, destruyéndolo en un incendio. Los cimientos de piedra y trozos de fachada de ladrillo permanecieron en pie, gradualmente reclamados por el bosque invasor. Hoy en día nada queda a la vista, salvo escalones de piedra consumidos por el tiempo que no llevan a ninguna parte, y trozos de muro que asoman entre la maleza, guardianes mudos de los secretos, que aún duermen bajo la tierra del bosque. ¿Qué pasó en realidad dentro de esas paredes en la primavera de 1908? ¿Por qué el Dr. Harlow dejó su operación tan repentinamente, dejando atrás equipo e investigación? ¿Qué pasó con los pacientes desaparecidos? La investigación oficial cerró en 1910 con más preguntas que respuestas. Los archivos fueron guardados, el caso cerrado, pero sin resolver. Algunas de esas respuestas podrían encontrarse en el testimonio de Josephine Whitlock, quien tras años de terapia fue recuperando retazos de memoria, aunque nunca logró recordar por completo su estancia en Stillwater. Las notas de su terapeuta, selladas hasta 1960 y encontradas en 2018 durante un proyecto de digitalización de archivos de hospital, incluían actas de sesiones en las que mencionaba la habitación del silencio y la silla que roba los pensamientos. Él dijo que era una bondad. Anotó una transcripción que ella dictó, que el mundo pedía demasiado a las mentes delicadas, que la paz venía de la nada. En otra, relató un proceso: metal frío en mis sienes, sabor a cobre en la boca, luego, nada, nada bueno. Pero a veces, en la nada, oía ruidos, muy lejos. Tal vez lo más aterrador fue su descripción del propio médico. Nos miraba como si fuéramos especímenes, no con crueldad, eso habría sido más simple. Lo miraba como a los insectos que reaccionan a los estímulos. Cuando los tratamientos iban bien, sonreía, tomaba notas. Cuando fallaban, esos pacientes se iban para los pisos de abajo y nunca más volvían a los pisos de arriba. Mientras su memoria se reconstruía, Josephine también recordó destellos de la evacuación. Cómo los pacientes fueron despertados en medio de la noche, instruidos para vestirse y empacar solo lo esencial. El médico estaba asustado, dijo, no en pánico, pero tenso. Seguía mirando su reloj, diciendo que el momento tenía que ser exacto. Los guardias nos empujaron en filas de 4 por el bosque detrás del edificio hasta donde esperaban los vagones junto al río. No debíamos hablar. A los que preguntaban, les ponían inyecciones de obediencia. Lo que recordaba del viaje era vago: destellos de movimiento en la noche, vehículos que cambiaban, largas esperas en edificios vacíos. Recuerdo un tren, dijo, vagones privados. El médico pasando entre nosotros, administrando algo de un estuche plateado que portaba. Y luego, cada vez menos. Pedazos de cielo por las ventanas, la sensación de ser arrastrada, después colorado. Pero ¿cómo llegué? ¿Quién me trajo? No lo recuerdo. El destino del Dr. Mortimer Harlow ha provocado teorías durante décadas. Algunos piensan que murió en la evacuación apresurada, tal vez asesinado por su propio personal o por pacientes que habían salido de su docilidad inducida. Otros creen que simplemente asumió una nueva identidad y continuó su trabajo en otro lugar, posiblemente en Europa en los años previos a la Primera Guerra Mundial, cuando la medicina experimental floreció con poca supervisión. Una primera pista llegó en 1965, cuando una enfermera retirada de un sanatorio privado en Suiza se puso en contacto con la policía en relación con un antiguo paciente que había fallecido allí en 1937. El hombre, internado con el nombre de Martin Gray, había llegado a declarar en sus momentos de lucidez,
haber trabajado en una base en América donde perfeccionó la ciencia del silencio. La enfermera había desestimado esto como delirios febriles hasta años después, cuando tropezó con un artículo sobre el caso Stillwater. Para entonces el paciente había muerto hacía tiempo, enterrado en una tumba sin nombre, y los archivos del sanatorio habían sido destruidos en su mayoría durante las renovaciones. Para darle credibilidad a la historia, estaba la descripción de la enfermera de las pertenencias del paciente, cuadernos llenos de escritura en clave similar a la de los diarios de Harlow. Más convincente aún, era una imagen que había guardado. Una foto desvanecida de un anciano de aire patricio y mirada penetrante, que al compararse con imágenes reconocibles del joven Harlow, mostraba similitudes sorprendentes a pesar del tiempo transcurrido. Si este hombre era realmente Harlow, había pasado sus últimos días en las sombras, sus experimentos abandonados, pero nunca olvidados. Según la enfermera, incluso en su deterioro, conservó un extraño cariño, hablándole con exactitud, pero sin emoción, mirándolo todo con unos ojos más curiosos que humanos. No vivía la enfermedad como el resto de las personas. Recordó, incluso cuando se encontraba muy grave, relataba sus síntomas con desapego clínico, como si analizara a un tercero en lugar de padecerlo. Stillwater vive en sus restos esparcidos en la cima de una colina aislada de Ozark, pero también en las preguntas que plantea sobre la mente y los límites de quienes la manipularían. El doctor Harlow, en sus notas descifradas, justificó una y otra vez su labor como compasiva, liberando a los pacientes del peso de los pensamientos perturbadores, la angustia y el dolor del recuerdo. «¿Qué mayor regalo?», escribió, «que liberar la conciencia de sus propias ataduras». Pero los relatos de quienes han hallado a sus pacientes liberados dicen otra cosa. Tras su aparente calma y su sumisión vacía no había tranquilidad, sino ausencia. El silencio no era paz, era aniquilación. Aquello que definía a cada individuo, sus gustos, pensamientos, sentimientos, había sido manipulado. Solo quedaban ecos de seres humanos. El caso cobra relevancia en tiempos donde más se manipula la conciencia. La neurociencia actual ha localizado las funciones cerebrales con una exactitud que Harlow solo podía imaginar, y la medicina actual dispone de sustancias capaces de modificar el estado de ánimo, la percepción y la cognición con gran precisión. Las cuestiones éticas que abrieron sus toscos experimentos siguen estando vigentes en una época de manipulación, cada vez más afinada, de los mecanismos de la mente. El Dr. Cyrus Blackwood, un neurocientífico actual que estudia la conciencia, dijo sobre el caso Stillwater en una entrevista de 2019, lo que hace que el trabajo de Harlow sea tan perturbador, incluso para los estándares de la psiquiatría de principios del siglo XX, era su aparente propósito. No intentaba curar síntomas o enfermedades, intentaba cambiar la naturaleza misma de la conciencia, destruir la voluntad, conservando la función. A su manera turbada, estaba planteando una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Es la conciencia la causa del sufrimiento y su extinción la paz? Quienes visitan las ruinas de Stillwater hoy, los pocos que aún pueden encontrar el camino oculto por la maleza, y están dispuestos a realizar la agotadora caminata, a menudo hablan de una cualidad inusual en el silencio que envuelve el lugar. No es solo la falta de sonido, dicen, es algo más perturbador. Un silencio que se siente como si entrara en la mente, adormeciendo el pensamiento, sumiendo en un inexplicable sopor. Muchos dicen que les entran ganas de tumbarse entre las ruinas y cerrar los ojos, de entregarse a la quietud. Los guardaparques y las autoridades locales desaconsejan tales visitas por motivos de seguridad en las ruinas deterioradas. Pero algunos lugareños de toda la vida dicen que puede haber otras razones para mantener a la gente alejada del lugar. Mencionan la cantidad inusual de excursionistas que se han perdido en sus alrededores a lo largo de los años, vagando perdidos durante días antes de ser encontrados desorientados y sin poder recordar cómo habían pasado su tiempo. Más alarmantes son los casos, registrados en los archivos médicos del condado, pero nunca hablados en voz alta, de personas que tras visitar las ruinas, desarrollaron síntomas similares a los que habían mostrado los pacientes recuperados de Harlow. Episodios de falta de respuesta, sumisión inusual y memoria fragmentada. Estos episodios suelen resolverse en semanas,
y se atribuyen a agotamiento o deshidratación. Pero el modelo se repite una y otra vez, como si algo de la ciencia del silencio de Harlow se quedara latente en la tierra y en la piedra. Estudios hidrológicos de la década de 1970 pueden dar una respuesta incompleta. Las rocas calizas del subsuelo están atravesadas por arroyos subterráneos y cuevas, que son canales naturales para el agua subterránea. El manantial que una vez nutrió los baños curativos de Stillwater emerge de la montaña, habiendo posiblemente atravesado depósitos de minerales. El análisis de muestras de agua local también reveló la presencia de litio, bromuro y otras sustancias conocidas por alterar la función neuronal, no en niveles peligrosos, pero lo suficientemente altos como para causar efectos sutiles en personas susceptibles. Más interesante aún, es la idea de que Harlow eligiera el lugar exactamente por estas características. Sus diarios mencionan en varias ocasiones la peculiar composición química de las aguas locales y sus efectos potenciadores cuando se combinan con la intervención eléctrica y farmacológica. Quizás, lo que inició como observación llevó a una mejora intencional: la adición de más compuestos al sistema de agua subterránea, que podrían permanecer mucho después de que se hubiera ido. Las pruebas ambientales que las autoridades estatales llevaron a cabo en 1995, tras varios incidentes en que excursionistas se perdieron, no encontraron rastros definitivos de contaminación, pero sí identificaron una composición inusual del suelo en ciertos puntos en torno al antiguo complejo. Especialmente llamativos fueron los altos niveles de ciertos metales relacionados con equipos eléctricos antiguos, agrupados en un patrón que sugería una dispersión intencional en lugar de un simple derrame accidental. La investigación determinó que, aunque estos resultados eran interesantes, no implicaban un riesgo inmediato para la salud pública, y no era necesario un estudio adicional debido a la ubicación aislada y la falta de visitantes. El Stillwater Health Resort, que una vez prometió descanso, trajo un silencio más profundo de lo que sus huéspedes jamás imaginaron. Es un capítulo sombrío en la historia de los Ozarks, y una advertencia sobre la susceptibilidad de la mente humana a quienes la moldearían según su propia idea de mejora. En el bosque silencioso, donde los restos de la ambición de Harlow se desvanecen en la tierra, el silencio aún grita. Si tan solo lo escucháramos con atención a él mismo, revelándonos lo que somos, nuestros temores y la fragilidad de nuestra posesión más preciada, nuestra conciencia. Tal vez lo más perturbador del caso Stillwater no es lo que se encontró, sino lo que aún se desconoce. De los 42 pacientes que aparecen en los trozos de registros que se conservan, solo se llegó a censar a 15. ¿Qué pasó con los demás? ¿Se transformaron, como algunos sospechan, en sujetos involuntarios de experimentos permanentes en otro lugar? ¿Se perdieron, como teorizan las teorías más oscuras, simplemente cuando dejaron de ser útiles? Las interrogantes que abre el caso Stillwater van más allá de la curiosidad histórica para tocar la ética actual. Pero cuanto más aprendemos sobre el cerebro y más capaces somos de manipularlo, más importante se vuelve la línea entre la intervención terapéutica y la manipulación que cambia a la persona. Los tratamientos actuales son realmente beneficiosos para ciertas afecciones, y sin embargo, alteran la base material de la conciencia en formas que pueden alterar el yo. Las respuestas están enterradas con el buen doctor, donde quiera que descansen sus restos. Pero su obra nos sigue interpelando sobre la conciencia, los límites de la ética médica y la terrible vulnerabilidad de la mente humana en manos de quienes la reconfigurarían según sus criterios de mejora. Al caer la tarde sobre las colinas de Ozark, las sombras se alargan sobre las ruinas del antiguo Stillwater Health Resort, y casi se pueden oír los fantasmas de quienes entraron buscando curación y encontraron un silencio del que muchos no regresaron. Es un silencio que aún resuena a través de los años, una advertencia de la historia de que algunas paces tienen un precio demasiado espantoso. El horror mayor tal vez no se encuentre en los elementos de la trama, el asilo abandonado, los pacientes desaparecidos, el médico desaparecido en la historia, sino en la cuestión filosófica que está en el centro de la obra de Harlow. Es la conciencia misma, con su capacidad para el sufrimiento, la angustia y el descontento, el problema humano, y de ser así, suprimirla, dejando tras de sí una forma humana funcional pero sin autoconciencia, ¿sería la cura definitiva o la violación suprema? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas,
Y tal vez esa incertidumbre sea el legado perdurable de Stillwater y su maestro. En su afán por establecer la paz perfecta a través de la ciencia del silencio, el Dr. Harlow nos enfrentó a la idea de que lo que nos define como humanos, nuestra capacidad de experiencia interior, con todo su sufrimiento y maravilla, puede ser lo que menos podemos permitirnos perder. Las ruinas del Stillwater Health Resort continúan hundiéndose en la tierra, tragadas por el bosque. Pero las preguntas que abre, como el silencio que juró, aún resuenan para quien quiera escuchar.